Clase número 39 del tema 3, secuencia de revisión de los problemas de carga de batería. Bien, en esta clase vamos a encontrar un esquema genérico de carga de batería cuando prácticamente la batería está sin carga. Y también estudiaremos un esquema genérico cuando la batería tiene algo de carga. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es si la batería tiene carga o no. ¿Por qué? Bien, porque el sistema actuará de forma diferente en función de ese detalle. Bien, cuando estamos trabajando un problema de batería, hay que mirar el circuito y pensar siempre de las dos formas. Es decir, cuando analizamos un problema de batería, puedo tener circuitos chocando por problemas de elementos que deben de funcionar cuando está trabajando con conector. Eso lo veremos en esta clase. Por lo tanto, es muy importante, cada vez que analicemos un elemento, pensar qué función realiza ese elemento cuando estamos trabajando con conector y cuando estamos trabajando con batería. Vamos a analizar primeramente esta secuencia. La secuencia cuando la batería prácticamente está sin carga. Es decir, esto que le he dibujado aquí significa que la batería está prácticamente en cero y no tiene carga. Desde luego, esto es genérico, es decir, ni siquiera los circuitos encajan unos con otros. Quiere decir que este circuito no trabaja directamente con esto que ABC, sencillamente lo que he hecho es adaptarlo para hacer una secuencia genérica. Bien, primeramente, cuando vamos a revisar cualquier problema de batería, comenzamos precisamente por preguntarnos ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué digo esto? Bien, porque un problema de batería puede ser que el equipo funciona cuando tiene conectada la batería pero no carga. Ese puede ser un problema. También puede ser que el equipo no funcione si tiene puesta la batería. Eso es otro problema. También puede ser que el equipo cargue la batería y no distribuya la carga, es decir, no trabaje con batería a pesar de que sí la carga. Eso es otro problema. Es decir, lo primero que tenemos que plantearnos es qué problema tenemos. Desde luego, la mejor forma de plantearnos y enfocar esos problemas es conociendo perfectamente bien cómo ocurre cada proceso en cada momento. Bien, lo primero, el voltaje debe de ser correcto. El voltaje de alimentación debe de ser correcto. Yo le sugiero a toda aquella persona que pueda que siempre se adapte, por lo menos en los casos más complejos, en medir esta corriente. Esta corriente muchas veces nos puede sacar de dudas. Basta con que yo vea que el equipo levanta desde un punto hasta otro y comienza a leer una corriente para poder determinar que efectivamente el equipo está cargando. Es decir, toda esta secuencia numérica se está realizando de forma correcta. Y cuando hablo de secuencia numérica es algo que prácticamente ocurre de forma similar. Bien, repito, en esta primera parte vamos a analizar la secuencia cuando prácticamente la batería está descargada. Desde luego, una batería cuando está descargada puede tener diferentes niveles de carga. Para el sistema, y me refiero a este sistema completamente, una batería en cero significa que la batería está por debajo de los 7,2 o 7,3 voltios. Más menos. Bien, pero la batería aún con 7,2 voltios puede alimentarme a este circuito y alimentar este bus. Es decir, provocar esta comunicación. Si la batería provoca esta comunicación, aunque la batería esté dando en el sistema que está en cero, el sistema tiene una alimentación suficiente como para comunicarse. Bien, el otro problema es que a lo mejor esta batería no está en 7 voltios, ni siquiera en 6, ni siquiera en 3, ni siquiera en 4. Bien, entonces, cuando la batería está en cero, ¿cómo es que el sistema detecta que esta batería está en cero? Digo esto porque es muy importante conocer completamente toda la comunicación. Bien, quien lo detecta es este circuito con unos parámetros que lee aquí en este punto.
Bien, al detectarlo, él le informa aquí que hay que suministrar carga, es decir, esta parte del circuito o este punto del circuito, ya lo veremos ahora, lo que hace es detectar o bien un problema de sobrecarga o un problema de cero cargas. Sencillamente está limitando, es decir, está controlando el límite de corriente tanto de carga como de consumo. Por lo tanto, este circuito, es decir, el EC o KVC, va a determinar cuál es esa corriente. Y en función de esta corriente que va a pasar por esta resistencia, en función de esa corriente, se detecta y se determina si hay que comenzar a cargar automáticamente la batería. Es decir, no hay que esperar a esta orden. Si la batería está completamente descargada, prácticamente hay que hacer una carga automática. Y lo determino a través de un parámetro que está dentro, es decir, que me envía este circuito y que a su vez se compara con esta corriente que está aquí. Si esa comparación da un resultado, sencillamente se carga la batería automáticamente. Esto ya lo comenté en la clase anterior. Bien, este es el caso. Por lo tanto, veamos ahora que ya conocemos cómo es que ocurre la secuencia, cómo se desarrolla. Y digo esta secuencia porque si tenemos un problema de carga de batería, este es el orden que tenemos que seguir o los pasos que tenemos que dar para poder detectar dónde está el problema. Inicialmente, lo primero que tenemos que tener es un voltaje correcto de alimentación. Cuando el voltaje es correcto, desde luego que todo este circuito y este elemento conmutador me deja pasar este voltaje. Bien, este voltaje de alimentación en este caso lo vamos a tomar este voltaje de alimentación en este caso, como en muchos otros, lo vamos a tomar como 19 voltios. Bien, los 19 voltios, ¿a qué circuitos alimenta en este momento? Primero que todo, alimenta al circuito charger de una forma u otra. Ya lo hemos visto que puede tener sus particularidades. Lo vimos en el esquema anterior y lo volvemos a ver en esta clase. Bien, después que se alimenta el circuito charger, como paso 2, alimentación de 19 voltios, circuito charger, también se alimentan las etapas DC-DC, todas. Etapas DC-DC me refiero a los dos MOSFET, superior e inferior. Esos 19 voltios llegan al charger y a todos los MOSFET superiores alimentan a esta etapa. ¿Por qué? Porque recuerden que estas etapas son las encargadas de convertir esos 19 en un voltaje. En este caso, el voltaje de carga de batería. Bien, cuando ya tengo 19 voltios en la etapa superior, es decir, MOSFET superior, y en lo que es el circuito charger, también le llegan 19 voltios a las etapas de los circuitos de 3 y de 5, y también se alimenta el circuito que genera los 3,3 voltios. Recuerden, estos 3,3 voltios, ya puede ser de una etapa de CDC o bien de un regulador lineal interno, se crean como paso 3 para alimentar al circuito EC o KVC. Cuando se alimenta el circuito EC o KVC, en ese momento el circuito determina a través de esta corriente y esta comunicación si la batería tiene o no carga. Es decir, este bus se va a encargar de comunicarse. El KVC enseguida va a poder determinar que no hay comunicación, es decir, no existen estos pulsos ni le llegan al KVC. ¿Por qué? Porque la batería prácticamente está en cero. Si la batería tuviese cualquier voltaje superior a un voltaje suficiente como para alimentar a este circuito, desde luego que llegaría y la comunicación se establecería. Bien, no es el caso. En ese caso, el KVC ha determinado que efectivamente no tengo comunicación, por lo tanto tengo que cargar la batería para poder establecer esta comunicación y leer los parámetros. Bien, ese sería el paso 3, cuando se alimenta el KVC. ¿Cuál es el paso 4? El paso 4 es que se genera de alguna forma
la alimentación de los amplificadores que van a amplificar los pulsos de la etapa que cargará la batería. Estos amplificadores hay que alimentarlos. Por lo tanto, es la siguiente medición que tengo que hacer. Es decir, después que el KBC se ha alimentado, paso directamente a ver si tengo alimentación en el amplificador del circuito charger. Si tengo alimentación, quiere decir que el circuito va a poder determinar a través de la comunicación con el KBC si hay que cargar la batería o no. Y entonces ocurre exactamente eso. El circuito charger recibe una orden de carga por parte del KBC. Cuando recibe esa orden de carga por los amplificadores, aparecen los pulsos, como paso 7. Aparecen estos pulsos para manejar a estos MOSFET y comienza a introducirse voltaje en la batería. Recuerden, este voltaje sencillamente lo que va a hacer es cargar estas pilas, recargar estas pilas. Cuando este voltaje comienza a alimentar este circuito, desde luego comienza entonces a monitorizarse, es decir, llega esta señal. Observen, paso 9, alimentación de este circuito. Cuando se alimenta este circuito, repito, llegan estas dos señales, data y clock, al KBC. Y como paso 11, el KBC lee en la BIOS los parámetros correspondientes. En función de esos parámetros y de esta corriente, muy importante, se va a determinar si se puede seguir cargando la batería o no. Si, por ejemplo, en este punto se establece que hay un cortocircuito en la batería, por ejemplo, sencillamente se detiene instantáneamente lo que es la carga de batería. Si en cualquier caso se establece o se estipula que los ciclos de cargas están completamente agotados, se detiene la carga de batería. Bien, como ven, es una secuencia que puedo aplicar en cualquier equipo, en cualquier ordenador portátil. Por lo tanto, los pasos ahora es encontrar la otra secuencia, es decir, cuando la batería tiene carga, veremos que prácticamente varía en muy poco. Estos pasos, sencillamente, aquella persona que necesita anotarlos, yo le sugiero que los anote y se haga un esquema como este, es decir, que pueda entender en qué consiste la carga de la batería. Bien, un detalle importante, luego que llega la orden por parte del KBC de la carga de la batería, no instantáneamente aparece el LED de carga, es decir, no se enciende instantáneamente el LED de carga. Lo que hace es esperar a la comunicación entre BIOS y batería, y después que se establece esta comunicación, es decir, cuando el circuito ha determinado que hay que cargar la batería, enciende el LED de carga. Es decir, siempre que vemos el LED de carga encendido es porque se ha determinado que efectivamente hay que cargar la batería. Bien, pasemos entonces a la otra secuencia. Esquema genérico de la carga de la batería cuando la batería tiene algo de carga. Bien, les he dibujado en este esquema con color verde que debemos de intuir que específicamente esta batería tiene algo de carga. Cuando hablo de algo de carga me refiero a que tengo una alimentación suficiente como para mantener activo a este circuito. Y debo decir activo por lo siguiente. Si yo tuviera en esta batería 3,3 voltios, desde luego no es suficiente para mantener activo el circuito. Necesito tener por lo menos 7 voltios, entre 6 y 7 voltios. Con eso estos circuitos estarán activos. Es decir, que cuando hablo de tener algo de carga, me refiero a que en la batería hay un voltaje que es nuestro cero del sistema. Quiere decir esto que la batería, cuando dice completamente agotada, es decir, la batería está en cero carga, se refiere a que ha llegado a un voltaje mínimo. Ese voltaje mínimo es suficiente como para mantener activo a este circuito, es decir, alimentado. Por lo tanto, no quiere decir esto que cuando una batería tenga 2 o 3 voltios
es un voltaje suficiente para mantener a este circuito alimentado. Cuando hablo de batería con carga, repito, me refiero a que la batería tiene un voltaje suficiente como para mantener a estos circuitos alimentados y funcionando. Bien, si observamos en esta secuencia, vamos a encontrar en los primeros pasos una similitud muy grande con la otra secuencia. Bien, como primer punto, lógicamente, es, como en el anterior, que al conector le llegue un voltaje correcto. Cuando hablamos de un voltaje correcto, nos referimos a que sea un voltaje que no incumpla el rango de voltaje establecido por el fabricante, ni por debajo ni por encima. Es decir, hay circuitos que se quedan sobre voltaje y un voltaje mínimo. Es decir, si estoy fuera de ese rango, el equipo no funcionará. Es decir, no pasarán estos 19 voltios hacia adentro. Cuidado, hay ciertos circuitos que pueden romperse y generar los mismos problemas. No quiere decir que esto sea absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, quiero decir que aunque yo introduzca un voltaje correcto, uno de los circuitos que tiene que determinar el rango puede estar roto y entregar una respuesta como que el voltaje está incorrecto. Por lo tanto, el equipo tampoco introducirá los 19 voltios. Por ello, hay que estar muy claro, repito, con esta secuencia. Tenemos que estar muy seguros de nuestras mediciones. En la medida de que tengamos seguridad, seremos capaces de ser más rápidos en este trabajo. Bien, después que tenemos este voltaje correcto, es decir, el voltaje de alimentación, ya sean 19, 18,5 o cualquier otro voltaje. Paso 2. El elemento conmutador me deja pasar el voltaje porque los chequeos han sido correctos. Bien, cuando tengo voltaje en la línea principal de 19 voltios, se alimentan 3 puntos principalmente para la carga de la batería. Y digo se alimentan 3 puntos principalmente para la carga de la batería porque se alimentan muchísimos más puntos con 19 voltios. Pero nosotros tenemos que revisar a la hora de tener un problema con carga de batería 3 puntos específicos. El primero, alimentación del circuito charger. ¿Por qué? Porque él es encargado de generar los pulsos para mover a estos MOSFET. Segundo, alimentación del MOSFET superior, es decir, en el drenador del MOSFET superior tiene que estar llegando 19 voltios porque van a convertir 19 voltios en el voltaje correspondiente de carga de batería. Tercero, necesito que al circuito de 3 y de 5 también le lleguen 19 voltios. Cuando en estos 3 puntos tengo 19 voltios, entonces se genera de alguna forma, recuerden que habían 3 formas o 4 a la hora de alimentar a un KBC, y digo 4 porque la tercera puede variar, en realidad son 3, pero la cuarta puede variar en función de la alimentación. Bien, las 3 formas eran que el circuito EC o KBC se alimentara de la línea principal de 3 voltios, que el circuito EC o KBC se alimentara de un regulador lineal interno dentro de este mismo circuito, o que el circuito EC o KBC se alimentara de un regulador externo. Ahí es donde está la cuarta parte. Ese regulador se podía alimentar de 5 o de 19 voltios. Cualquiera de los dos casos es válido. Bien, después que tenemos el paso 3 completo, es decir, hemos medido que tenemos 3,3 voltios y se han generado y han alimentado al circuito EC o KBC. Es decir, a nuestro circuito EC o KBC le están llegando 3,3 voltios de alimentación. Aquí solamente he puesto esto con una flecha. Sabemos perfectamente bien que el circuito EC o KBC tiene muchos bloques y que se alimentan prácticamente todos a la vez. Por lo tanto, no es un solo punto, son varios puntos. Bien, en el momento que se alimenta el KBC, también se alimenta la BIOS si es una BIOS que está colgando de este mismo circuito. Este EC o KBC es el circuito maestro de este bus, del Serial Main Bus, del bus serie principal. ¿Qué quiere decir esto? Después que él recibe la alimentación, envía a la batería una orden. ¿Qué orden? La orden de
enviarle a él los datos que tiene guardado en este circuito. En ese momento aparecen en estas dos líneas, línea de datos y la línea de reloj, aparecen estos pulsos, comunicación. Esta comunicación se establece y tiene que estar en las dos líneas. En esta línea, recuerden, tiene que haber este tipo de comunicación y en esta línea tiene que haber este tipo de comunicación. Esto es importante para que esto pueda entenderse. Si aquí, por ejemplo, falta algún tipo de datos, es decir, esto está en 3 voltios constante y no aparece esta frecuencia, sencillamente el dato llega al circuito EC o KBC y no es legible, no se puede leer. Por lo tanto, tienen que llegar las dos frecuencias, los dos datos, las dos formas de onda. Bien, como dato importante, les agrego también que esta línea de datos y de reloj se alimenta de 3,3 voltios, los mismos 3,3 voltios que alimentaron al KBC. Por lo tanto, es posible que si no tenemos batería, estos dos puntos tengan 3 voltios fijo. Es decir, si lo vemos con un osciloscopio, no veríamos esta parte que es la comunicación, sino que tendríamos un voltaje constante. Observen, 1 voltio por división tendríamos 1, 2, 3,3. Es lo que me está indicando esta parte de aquí. Esto es 3 voltios de continua hasta este punto. Por lo tanto, si yo midiera con el multímetro en la línea de datos, tiene que haber 3,3 voltios. Sin embargo, eso no quiere decir absolutamente nada. Es decir, no me indica que haya comunicación entre la batería y el circuito EC. Por ello es que este dato no es muy importante. Lo que sí es importante es que tiene que tener 3,3 voltios de continua. ¿Por qué razón? Porque utilizan una lógica de nivel alto como 3 voltios y bajo como nivel 0. Es decir, lo que en realidad hace el KBC y la batería es generar los ceros porque el nivel alto ya lo tienen. Bien, digo esto porque es muy importante que los alumnos comprendan que si no tengo estos pulsos, no puedo tener o no puedo determinar o no se puede determinar la carga de la batería. Bien, después que tengo estos pulsos, ¿qué ocurre? Mientras tanto, a la BIOS también le llegó este voltaje y se extrae la información. Es decir, voy a comparar esta información con esta información que tiene la BIOS. Bien, comparo la información y determino. Recuerden que hay un pequeño tiempo entre lo que es que yo conecto el cargador y se comienza a cargar la batería. O, lo que es lo mismo, hay un pequeño tiempo entre la alimentación del equipo y la orden de carga. Bien, mientras tanto, ¿qué ha estado ocurriendo? El circuito charger recibió la alimentación. Por lo general se genera un voltaje en un regulador lineal. Ese voltaje de una forma u otra alimenta a los amplificadores. Estos amplificadores son los encargados de generar estos pulsos. Después que el circuito está listo, me refiero a alimentado, y los amplificadores listos, entonces recibe o no la orden. Digo recibe o no por una sencilla razón. Si el KBC determina que los ciclos de carga ya han sido agotados, sencillamente nunca recibirá la orden de carga. En cambio, si el KBC a través de estos datos determina que aún hay posibilidad de cargar esta batería y que los datos son correctos, pues envía la orden de carga. Repito, este es el tiempo donde yo conecto el cargador, aparece un pequeño tiempo, es decir, llegan los datos, se comparan, se completa todo el proceso de preparación de este chip para comenzar a cargar y se da la orden de carga. Es decir, cuando recibe la orden de carga, entonces se comienzan a generar estos pulsos por estos dos amplificadores, low y high, superior e inferior.
Esto que tenemos aquí es un MOSFET superior y esto es un MOSFET inferior. Puerta y puerta. Reciben estos pulsos para cargar y descargar al inductor magnético de potencia. Es decir, en este momento el inductor comienza a ser cargado y descargado. Paso 9 pulsos, paso 10 voltaje. Es decir, cuando el inductor comienza a cargarse y descargarse, la batería comienza a recibir voltaje de carga. Bien, como ven, prácticamente es una secuencia muy parecida a la anterior, salvo el detalle de que a partir del paso 4 cambia. ¿Por qué razón? Porque el circuito ya tiene alimentación y es capaz de generar una comunicación. Cuando este circuito es capaz de generar una comunicación, entonces envía datos que puede leer el KBC y al compararlo sencillamente puedo dar orden de carga o no. Bien, veamos todo esto en el esquema de la clase 38. Hay que verlo, pero mucho más en detalle de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior prácticamente dimos un recorrido por todo el circuito de carga de batería, pero dejamos detalles, es decir, pasamos detalles por alto. Detalles que hay que tener en cuenta a la hora de analizar cualquier problema de batería. Los circuitos esconden pequeños trucos que funcionan antes o después, y esto es lo que hay que tener en cuenta, porque esos mismos circuitos pueden detener el proceso. Bien, analicemos el esquema LA5141P de la clase 38. Aquí tenemos lo que es el conector y el filtro de entrada, y situemos la atención en este voltaje de aquí. Este voltaje únicamente ha pasado por este filtro. No han hecho ninguna otra cosa. Bien. Observen. Este voltaje alimenta a esta parte del circuito. Este voltaje alimenta a esta parte del circuito. Este voltaje alimenta a este circuito y genera a este voltaje. Es decir, este VS es consecuencia de este voltaje. Y digo esto porque los fallos en estos circuitos podrían eliminarme la carga de la batería. Es muy importante que sepamos hacer esto que estamos haciendo ahora. Es decir, poder ver este voltaje en cada punto y analizar qué función tiene. En este punto me están indicando que es el punto que genera este voltaje. En esta parte vamos a analizar qué es este circuito. ¿Qué es este circuito? Este voltaje alimenta a este circuito. Quiere decir que si en cualquier caso este voltaje fallara, este circuito no recibe alimentación. Y esa alimentación es directamente proporcional a este voltaje. Es decir, depende de este voltaje, de este mismo voltaje. Por lo tanto, vamos a analizar detalle por detalle. Pasemos a la otra parte donde viene este voltaje. Bien, la otra parte donde encontramos este voltaje es aquí. Entonces, vamos a analizar de aquí hacia adelante y ya veremos que tendremos que obligatoriamente volver atrás. Bien, este diodo PD13, ¿qué función realiza a la hora de cargar la batería? O mejor dicho, ¿qué función realiza dentro del trabajo con batería? Este diodo de aquí. Bien, seguimos. P2, cuando genera 19 voltios en este punto, PD13 crea una caída, se genera un voltaje inferior solamente menos la caída de este diodo y se crea P2. En realidad, P2 ahora mismo, en la hora de la carga de la batería, no me es tan importante. Y me refiero para alimentar el circuito charger. Es muy importante a la hora de crear una prepolarización de este divisor de voltaje, formado PR por PR59 y PR193. Este circuito que está aquí es para mantener a este MOSFET abierto si no tengo este voltaje. Es decir, ¿cómo trabajaría esta parte del circuito? Vamos a ir punto por punto. Porque, por ejemplo, si este transistor se rompe, me crea, por ejemplo, un cortocircuito entre este punto y este MOSFET nunca conducirá. Si no conduce este MOSFET en P3, nunca llegará voltaje, ni a PQ11 tampoco. Por lo tanto, no podrá ni arrancar ni cargarse la batería.
solamente con PQ3 roto. Bien, PQ34, disculpen, PQ33, PQ34. Si PQ34 queda en cortocircuito entre emisor y colector, sencillamente hace conducir a PQ33. Por lo tanto, una rotura en PQ34 también me provocaría exactamente lo mismo. Me pondría a conducir a PQ33 y dejaría a este MOSFET sin conducción. Bien, otra avería. Si PQ44 se rompe, es decir, se rompe entre puerta y sustrato, es decir, se rompe el silicio que tenemos aquí, el dióxido de silicio que tenemos aquí que une puerta con sustrato, tampoco funcionaría esto. ¿Por qué razón? Bien, porque al no conducir este transistor, cuando llega a este voltaje, observen, voltaje positivo, hace conducir a PQ39 y PQ44. Si PQ44, repito, se rompe entre puerta y sustrato, es decir, el dióxido de silicio se rompe y no crea un canal para que conduzca y aquí aparezca una masa, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente, este transistor tampoco puede conducir. ¿Por qué? Bien, porque los 19 voltios llegarían a la base de este PQ34, lo harían conducir y por consiguiente ocurriría lo mismo. Conduciría PQ33 y me pondría este voltaje igual a este. Por lo tanto, PQ10, que es un MOSFET de canal P, no podría conducir porque tendría un voltaje en fuente y en puerta igual, solamente porque PQ44 no pueda conducir o se rompa. Por lo tanto, cualquiera de estos tres elementos me puede crear que el equipo no encienda y por consiguiente no me pueda cargar la batería. Entonces, tiene que crearse entre P2 y esta masa una corriente y el encargado de cerrar ese circuito es PQ39. PQ39 cierra el circuito si PACin es positivo. Positivo y sea suficiente como para mantenerlo cerrado, es decir, conduciendo. Por lo tanto, el encargado o el voltaje encargado para que esto ocurra es este de aquí. Por ello es que si falta PACin o no se genera o no se convierte en un voltaje positivo, sencillamente este PQ10 no conduce y tampoco se crea P3 y por consiguiente B+. Es decir, que si me falta este voltaje tampoco encendería ni se podría cargar la batería. Más, si este transistor PQ41 se rompe, es decir, me queda en cortocircuito entre el punto 3 emisor y colector, punto 1 o pin 1, sencillamente esta masa subiría aquí e impediría que PACin, que es un voltaje positivo, me polarice a PQ39 y a PQ44. PQ39 y PQ44 para que este equipo funcione tienen que estar conduciendo constantemente. Si, repito, PQ41 me cae en cortocircuito entre el pin 1 y el 3, colector y emisor, sencillamente esta masa que sube en ese momento a este punto impide que este voltaje o este punto se haga positivo y conduzcan estos dos transistores. Por lo tanto, si PQ41 se rompe, también me impide que PQ10 conduzca. Necesito que todo esto funcione, es decir, todo esto. Bien, otra avería que me he encontrado. Esta señal no puede estar a un nivel ni siquiera de 1 voltio. Esta señal la envía el circuito SOKBC. Si en cualquier momento detectan que esta señal que viene de la página 25, el circuito SOKBC, está a un nivel de 1 voltio, ya pueden cambiar directamente el KBC. Está roto, no hay ninguna duda de ello. Es decir, esta señal tiene que permanecer en 0 cuando el circuito está alimentado con
conector. Es decir, si yo tengo Vin, esto tiene que ser 0. Es decir, masa. Puedo venir entre este punto y medir en ohmios y tendría que darme masa. En cualquier caso que me dé un voltaje de 1 voltio, 1,5, 1,7, 1,6, 0,9, 0,8, eso me está indicando de que el KBC está roto. Por lo tanto, hay que sustituirlo. Y si esto tiene un voltaje positivo, desde luego que es otra de las causas que me impedirían la carga de la batería. ¿Por qué? Porque sencillamente no tendría la activación de este punto. O también puede ocurrir que si el cortocircuito es oscilante y el voltaje este está variando, a veces tenga un voltaje positivo y a veces tenga masa. Por lo tanto, aquí tendría un voltaje intermitente. Esas son averías que me he encontrado yo en taller. Bien, ¿qué más? A la hora de pensar el tema de la batería, se hace necesario entender todo el proceso. Hasta aquí hemos visto cómo se crean los 19 voltios y todo lo que influye a la hora de que esos 19 voltios se puedan interrumpir. No hemos visto el circuito que genera PAC-IN, lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en este momento cuando hablemos de este punto. Bien, dije PD13. Hasta ahora no hemos hablado de PD13. Vamos a ver un punto, un detalle aquí con relación a cuando voy a alimentar a B+ con batería. Recuerden, B+ se alimenta por esta parte cuando PQ10 conduce, es decir, cuando todo esto está bien. B+ se alimenta por PQ10 a través de el voltaje que viene del conector. Es decir, el voltaje vendría por aquí, PQ10 conduce y alimento a B+. Desde luego, va a ser sencillamente el voltaje del conector menos la caída en PD13, lo que voy a tener como B+. Bien, en el otro caso, cuando alimento B+ a través de este transistor PQ12. Bien, en ese momento PQ12 se encarga de generar B+. Fíjense que en este punto tengo B+ y aquí también tengo B+. B+ por este lado, repito, se alimenta del cargador y B+ por este lado se alimenta de la batería. Bien, suponiendo que hemos retirado el cargador, vamos a ver todo lo que ocurre. Bien, cuando retiramos el cargador hay que analizar los circuitos que me quedan vivos, es decir, alimentados. Yo tengo aquí 19 voltios y tengo 19 voltios en este punto. Mientras tuve 19 voltios, es decir, cuando tuve el cargador conectado, es decir, en este punto habían 19 voltios, a la puerta de este PQ12 le estuvo llegando 19 voltios. Estos mismos 19 voltios estaban aplicando a través de PR195 en este punto. Pero observen, aquí tenemos PAC-IN también y aquí pudimos determinar que para que este PQ39 conduzca, PAC-IN tendría que ser positivo. Si PAC-IN es positivo y está llegando a este punto también, quiere decir que PQ40, que es un MOSFET de canal N, está conduciendo todo el tiempo que se está alimentando con el cargador. Es decir, recuerden, PAC-IN no lo hemos visto, pero depende de Vin. PAC-IN se genera en este circuito de aquí. Bien, ¿cómo se genera PAC-IN? Primeramente, hay un voltaje Vin que llega a este punto, pero este circuito tiene que alimentarse cuando le lleguen las señales en sus respectivas entradas. Bien, hemos visto que el circuito se alimenta a través del mismo Vin y consiguen Vs. Es decir, pasan por PD4, dos resistencias en paralelo y tenemos Vs. Por lo tanto, Vs no es otra cosa que Vin menos la caída en el diodo menos la caída en la resistencia, que es muy pequeña. Prácticamente es casi que Vin. Es decir, PU1A se alimenta con aproximadamente entre 18 y 19 voltios aproximadamente. Bien, si tenemos 19 voltios aquí, también tengo Vs. Pero observen, en este momento
este circuito no está trabajando aún. No está trabajando aún. Y hay que informar al KBC, de que hemos conectado el conector. El voltaje es muy rápido y a este circuito hay que prepararlo. Por lo tanto, para evitar que esta entrada suba demasiado rápido, lo que hacen es poner un condensador pequeño, es decir, que llegue VS primero, ponen un condensador pequeño para que este voltaje de aquí se retarde, es decir, suba lentamente, y ponen un condensador más grande para que llegue este, es decir, organizan estos dos voltajes con estos condensadores, hacen unos retardos entre esta resistencia y la carga del condensador y esta resistencia y la carga de este condensador. De esa manera, primero llega este voltaje, después llega este voltaje y por último llega este voltaje. Bien, mientras tanto el KBC tenía que estar recibiendo esta información. ¿Cómo lo llevan? Perfectamente por aquí, por este circuito de aquí. Sencillamente cogen este voltaje y lo llevan al KBC directamente a través de este Zener y estas dos resistencias. En este momento, si este voltaje es grande, si el voltaje es grande, es decir, suficiente, no se crea un divisor. Si el voltaje baja por debajo de 4.3 voltios, también se le informa al KBC de lo que está ocurriendo con este voltaje. Este circuito de aquí prácticamente es para limitar corriente, es decir, para que entre un voltaje con menos de 4 miliamperios, que es lo que admite el KBC, y también este voltaje es el que informa mientras este proceso está ocurriendo. Es decir, si el voltaje es suficiente, aquí van a llegar 4,3 voltios en un principio al KBC, informándole de que tengo Vin correcto. Bien, después se crea toda esta comparación y en función de esa comparación, el resultado es ACin y PACin. Observen, de aquí estoy tomando este voltaje. Ya sé que esa comparación tiene que ser positiva, es decir, necesito que este valor sea positivo. Bien, ha ocurrido por aquí. Tiene que estar 3 mayor que 2 para que esto sea positivo. Si todo está bien, entonces a la página 34 le llega un PACin positivo. Bien, llega PACin positivo aquí. ¿Qué hace PACin positivo? Si PACin es negativo, lo que hago es que este voltaje entra por aquí y polariza a este transistor. Y aplica una masa a este punto, diciéndole a este transistor que debe de conducir que el voltaje de batería, cuando PACin es negativo, observen, al retirar el conector desaparece Vin, pero no desaparece RTCV-Ref. En ningún caso desaparece. Y tampoco desaparece VS. Desaparece esto y esto. ¿Por qué no desaparece VS? Bien, no desaparece VS porque alimento a través de PD6 con la batería, alimento a VDS, a VS. Este VS mantiene alimentado a PU1A. Este voltaje se me ha hecho 0 y este voltaje sigue siendo 3,3 voltios. Por lo tanto, PACin se hace 0. Al mismo tiempo que PACin se hace 0, también se hace 0 ACin. Debido a que al faltar este voltaje aquí y este voltaje aquí, por esta parte está introducido un 0. Pero por esta parte yo no puedo alimentar a este circuito como para que genere un ACin. Por lo tanto, sí o sí, si PACin se ha hecho 0, también se hace 0 ACin. ¿Qué significa esto? Esto significa la señal que le ha dicho al KBC que hemos cambiado, que hemos desconectado el conector. Este 0 le está indicando que no tengo voltaje de conector. Entonces el KBC pone un AC off, es decir, esta señal la pone a 3,3 voltios, es decir, un voltaje positivo.
Bien, observemos, esto se ha hecho 0, por lo tanto PQ40 deja de conducir. Vin tampoco existe, no tengo voltaje en este punto, no tengo conduciendo PQ40, es decir, no tengo una masa aquí y tampoco tengo 19 voltios en este punto porque Vin ha desaparecido. ¿Qué es lo único que voy a tener? Bien, estos 3,3 voltios que se han hecho positivo debido a que ha desaparecido Vin pasan a través de PD14 y llegan a la base de PQ38. Cuando llegan a la base de PQ38, hacen conducir a este transistor, aplicando una masa en este punto. Cuando se aplica una masa en este punto, este transistor, que ya le ha llegado un voltaje por aquí, es decir, recuerden, ha desaparecido este voltaje de forma instantánea, es decir, he desconectado el conector, por lo tanto no tengo V+, el voltaje de la batería sube, atraviesa este diodo y prepolariza esta fuente, es decir, a través de este diodo llega el voltaje aquí. Ya sabemos perfectamente bien por qué no llega por aquí, sencillamente porque este diodo es más lento que este, es decir, con 0,2 voltios ya tengo el voltaje aquí. Por lo tanto, justo desaparece Vin, esto se hace 0, transistor PQ40 deja de conducir, este voltaje desaparece. Cuando desaparece este voltaje, este se hace positivo, aplica esta tensión aquí y este transistor conduce. Mientras tanto, el voltaje de la batería ha pasado por este diodo y se ha mantenido en V+. En ese momento que se mantiene en V+, ya la fuente está prepolarizada. Pero observen, esto es un MOSFET de canal P, PQ12, canal P. Y le estoy aplicando una diferencia de potencial porque al aplicar masa en este punto, todo este punto se hace masa. ¿Por qué razón? Bien, porque no hay ningún otro potencial de energía. Recuerden, había antiguamente un potencial positivo y ahora lo que hemos puesto es un potencial negativo, es decir, un cero de potencial. Este cero de potencial lo tengo desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, si yo voy a medir y voy a ver qué conducción tiene este MOSFET, entre el pin 4 y los pines 1, 2 y 3 tendría 0 y el voltaje de batería aproximadamente unos 10,8 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo 10 voltios de diferencia de potencial siendo la puerta un voltaje menor que el que tengo en fuente y esto siendo un MOSFET de canal P, el MOSFET conduce y por él pasa todo el voltaje de batería hacia V+. Por lo tanto, recuerden, este diodo PD1 es un diodo de prepolarización de fuente para ese pequeño instante de tiempo de crear el cambio automático entre conector y batería. Bien, hemos visto lo que ocurre si PAC-IN se hace 0, si VIN desaparece y si hace OFF cambia de estado de 0 a 3,3 voltios. ¿Qué ocurre con la conducción de PQ12 y PD1? Es decir, cómo entregan este voltaje y ocurre aquí un voltaje de batería. Es decir, cómo cuando desconecto el conector, de forma automática ocurre todo esto y V+ se alimenta con la batería. Bien, pero en realidad, ¿qué es este circuito? ¿Por qué este circuito aquí? Es importante que sepamos hacer este análisis. ¿Por qué razón? Bien, porque mientras más conocimientos tenemos de los circuitos, sencillamente más rápido iremos a la hora de reparar. Bien, este circuito no es otra cosa que un circuito automático que mantiene por un instante pequeño el voltaje V+ con el voltaje de la batería cuando conecto el conector. Bien, ¿cómo ocurre esa alimentación que es prácticamente instantánea? Bien, Vin a nuestros efectos crece de forma inmediata, es decir, poner el conector y ya tengo 19 voltios aquí. Bien, pero efectos electrónicos eso no ocurre de igual manera. ¿Qué ocurre entonces? Bien, cuando yo conecto Vin, este voltaje tiene que crecer, es decir, tiene que ponerse a un nivel determinado. Por eso aquí ponen un condensador. Aquí tengo 200 y 0,1 micro, 200 kilos y 0,1 micro. Aquí hay una constante de tiempo. Por lo tanto, este voltaje va a ir creciendo poco a poco. Bien, pero ¿qué ocurre? Tengo PD17 y tengo un transistor NPN
de conmutación PQ38 que si yo le aplico un potencial de voltaje positivo lo haré conducir. Bien, recuerden, Vin es el causante de PACin, es decir, PACin existe después que Vin alcanza los 17,3 o 17,4 voltios. Mientras tanto, PACin es 0 en este equipo. Por lo tanto, hasta que PACin no alcance un nivel positivo, este circuito va a tener un voltaje positivo aquí, este que está creciendo. Es decir, el voltaje Vin cuando llega aquí, instantáneamente en este punto comienza a crecer. Y cuando rebase los parámetros de conducción de este transistor, y con eso digo que la corriente base emisor sea suficiente para hacerlo conducir, él va a conducir y va a crear un pequeño divisor aquí en este punto. Cuando crea este divisor, en ese momento PQ12 conduce y alimenta de forma instantánea a B+. Sin embargo, en el momento justo que ya superamos los 17,3 voltios, PACin se hace positivo y entra esta masa aquí, es decir, ese positivo, ese 3,4 voltios, PQ40 conduce con esos 3,4 voltios. Recuerden que esto es un MOSFET de canal N. Al conducir, desaparece ese voltaje positivo que estaba creciendo aquí e instantáneamente, recuerden que esto es 0, e instantáneamente este transistor deja de conducir. Claro está, en este momento que esto se hace positivo, este transistor PQ10 alimenta a B+. Es decir, se hace positivo, este cierra, este deja de conducir y este conduce. Por lo tanto, en el primer momento o en un instante muy pequeño, cuando conecto el conector, trabajo con la batería y luego trabajo con el conector. Este es el circuito que tenemos aquí. Pero muy importante, vamos a ver los defectos y fallos aquí. Bien, he visto que en algunos casos hay equipos que traen dos MOSFET de aquí. No sé de qué foro es, porque realmente algún alumno me ha comentado que eso lo ha visto en foros. Y dicen que puenteando estos MOSFET llega a trabajar el equipo. Bien, llega a trabajar el equipo, pero no podemos trabajarlo en algunos casos con la batería. ¿Por qué razón? Vamos a ver exactamente qué ha ocurrido aquí. En el momento que este voltaje entra por este transistor y viene aquí, miren, observen, este positivo está unido a este punto. Quiere decir que cuando yo alimento al equipo con la batería, el voltaje de batería viene por aquí, entra por este diodo y es frenado por PD13. Si esto fuera un transistor y yo lo he cortocircuitado, porque sencillamente no conduce o por la razón que sea, el voltaje de la batería lo inyecto dentro de mi conector, mi cargador. Y al enfrentar este voltaje con otro circuito, sencillamente aquí hay una demanda de corriente, seguramente bastante alta, que hará que el equipo deje de funcionar o no funcione directamente. Por lo tanto, la función de PD13 es aislar que el voltaje de batería no llegue a el cargador. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que no podemos cortocircuitar ni el transistor, porque esto es una forma de hacer este circuito, pero también tengo la otra forma de poner dos MOSFET en vez de un diodo. Bien, veámoslo. Aquí tenemos un esquema de un equipo Samsung y observen lo siguiente. Aquí tenemos el conector, filtro de entrada, primer MOSFET y segundo MOSFET. Por lo general, en este tipo de circuito donde tengo dos MOSFET de canal P, pero el segundo MOSFET tiene este diodo en este sentido, es este diodo el que impide que el voltaje de la batería llegue al cargador. No podemos hacer este cortocircuito aquí, es decir, hay una tendencia a resolver la avería cuando este MOSFET no conduce. Desde luego es una forma muy sencilla, ya que esto lo genera el mismo circuito charger. Es una masa que tiene que llegarle
a este transistor para que se cree esta corriente y esa corriente cree estas caídas y hagan conducir a Q563.1. Bien, la tendencia es lo siguiente. Cuando los técnicos determinan que no pueden encontrar por qué esto falla, es decir, no encuentro la avería, sencillamente determinan que tirando un cable de aquí a aquí, el problema se resuelve. Desde luego que se puede resolver, porque si esto es un fallo de un circuito y no del voltaje de entrada, el problema estaría resuelto, a medias. ¿Por qué razón? Sencillo, porque estaría alimentando a este punto de aquí, que es el voltaje principal de 19 voltios. Sin embargo, cuando yo vaya a poner una batería, desde luego que al tener un cortocircuito aquí y ser este diodo el que frena este voltaje hacia adentro, y me refiero hacia adentro del cargador, pues sencillamente el voltaje de batería lo inyecto hasta dentro del cargador. ¿Y qué ocurre? Que ese voltaje choca con toda la electrónica que está aquí, que no está diseñada para este tipo de circuito, es decir, para este tipo de alimentación, y entonces este voltaje o bien se descarga muy rápido o sencillamente no funciona. Por ello es que no podemos tirar un puente de aquí a aquí. Eso es un error. Y entonces ahora, a partir de ahora, deben de tener mucho cuidado con este diodo, es decir, el diodo que separa al cargador de la batería. En este circuito es este de aquí, pero en el que estamos explicando sería este diodo de aquí. Es decir, PD13, además de proteger contra una inversión de polaridad, también me protege de que el voltaje de la batería no vaya a entrarle en el conector. Bien, entonces ya tenemos algo más de conocimiento. Ahora bien, veamos la falla de todo este circuito. Fallas comunes. Bien, que este diodo se rompa. ¿Y qué ocurre? Que sencillamente el voltaje, este voltaje B+, viene por aquí y choca con el voltaje de la batería creando un cortocircuito. En este caso la batería no está diseñada para recibir directamente 19 voltios. Por eso sería un cortocircuito. Se calentaría e instantáneamente ese calentamiento daría que el KBC apagara instantáneamente el equipo o sencillamente no lo dejara arrancar. Entonces, este diodo PD1 si está cortocircuitado ya me está dando un problema. El problema es que el equipo no me arranca o se me apaga instantáneamente. Otro detalle, si PQ12, también muy usual, que PQ12 esté cortocircuitado, o bien de puerta a fuente, de puerta a drenador o de drenador y fuente. Bien, sea cual sea el cortocircuito de este transistor, no trabaja con baterías. Es decir, esto puede ocurrirte que de repente el equipo funcione con cargador, pero no me funciona con la batería puesta. ¿Por qué? Porque cuando el voltaje de cargador llega a este punto, sencillamente pasa hasta la batería y ocurre lo mismo que dije anteriormente con este diodo. Lo otro, si por ejemplo este transistor PQ38 se rompe, si este PQ38 se rompe, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente que tengo dos posibilidades en función de la avería del transistor. Si el transistor está abierto, sencillamente no trabaja con batería porque PQ12 no se puede polarizar y termina por quemarse este PD1. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con batería la corriente aumenta. Recuerden que la carga del equipo sigue siendo la misma. Cuando me refiero a carga del equipo, quiero decir que, por ejemplo, cuando estábamos trabajando con 19 voltios en este punto, este equipo estaba demandando una corriente de aproximadamente 2 amperios, por ejemplo. Si bajamos el voltaje a la mitad, la corriente se duplica, por ley de Ohm. Y este voltaje prácticamente es la mitad de este. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con la batería, la corriente que pasa por este diodo inicialmente sería casi el doble de la corriente que puede pasar por este otro. Por lo tanto, si este transistor está abierto, la corriente intentará pasar toda por este diodo y terminará por quemarse. Y después tendremos problemas con la batería. Es decir, se descargará una vez, pero después ya no la podremos
cargar más, ni mucho menos la podremos trabajar con batería nuevamente. Bien, lo siguiente, si este transistor está completamente cortocircuitado, es decir, tengo lo que es emisor y colector en cortocircuito, ¿qué ocurriría? Que constantemente estaría polarizando a este transistor. Es decir, lo tendría prácticamente polarizado. ¿Por qué razón? Porque yo tendría con el cargador 19 voltios en este punto y un 0 aplicado aquí en este punto. Fíjense que esta resistencia es de 10 y esta es de 47. Sí o sí, aquí se quedarían aproximadamente 2, y algo de voltios. Estos 2, y algo de voltios contra 19 harían conducir a este transistor y volverían a chocar el cargador y el voltaje de batería, apagándose el equipo. Por lo tanto, si este transistor está cortocircuitado, aquí en este punto tendría 2, y poco de voltios. El divisor que se crea entre PR190 y PR192 con la masa que acaba de crear este producto a su cortocircuito. Bien, por otra parte, si yo tengo este diodo roto, ¿qué ocurre? Cuando trabajo con la batería, este voltaje se hace positivo. Por lo tanto, si este diodo está cortocircuitado, entra este voltaje por aquí y llega hasta el cargador. Por lo tanto, aquí también se apaga. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo al KBC una cantidad de corriente que no puede entregar. Posiblemente inclusive se pueda quemar el KBC también. Bien, entonces, aquí si este diodo está roto, lo que hace es chocar el voltaje de polarización que envía el KBC a este punto, llega directamente hasta el cargador. Por lo tanto, también se apaga el equipo. Si este diodo está roto, todavía ocurre algo peor. Cuando comienza a trabajar el equipo, le meto directamente a través de este diodo PD14, le introduzco al KBC por ese pin, por AC off, un voltaje prácticamente de 17 voltios. Por lo tanto, también rompo el KBC. Y si este transistor no conduce, es decir, está roto, cuando llega PAC-in y se hace un valor positivo, cuando PAC-in se convierte en un valor positivo, este PQ40 no puede conducir y tampoco puede eliminar este 0 de aquí. ¿Qué estaría haciendo entonces? Que me metería constantemente a este transistor y se estaría enfrentando el voltaje del cargador y de la batería. ¿Por qué? Porque pasaría por aquí, llegaría por aquí. Recuerden, si este es positivo y este no puede conducir, esto es positivo, este transistor conduce, aplica una masa aquí, se crea este divisor aplica un voltaje de 2, y algo de voltios, haciendo que PQ12 conduzca. Si está el voltaje de alimentación, es decir, el voltaje de conector está aquí y también tengo el mismo voltaje aquí y este transistor no conduce para eliminar este positivo, sencillamente se conduce y hace conducir a este voltaje llega directamente hasta la batería, creando un cortocircuito también. Como vemos, todos estos elementos y todos estos componentes de estos circuitos, tanto estos como estos, nos pueden crear problemas de batería. ¿Qué problemas? Los problemas son que si este tiene algún problema de conducción, lo más seguro es que pueda trabajar con el cargador, pero no pueda trabajar con la batería puesta. O pueda trabajar con la batería puesta, pero no pueda trabajar con el cargador. Son los problemas que acabo de explicar ahora mismo. Son los elementos estos los que hacen que ese problema ocurra de esa forma. Bien, entonces ya hemos visto los problemas que hay en lo que es este tipo de circuito, es decir, en este equipo. Lógicamente, a cada equipo hay que analizarlo de forma independiente. Ahora que ya hemos visto y conocemos todo lo que es esta parte y esta parte, podemos seguir con nuestra secuencia. La secuencia que traíamos y habíamos visto al principio de la clase. Recuerden que habían dos secuencias. Una secuencia cuando la batería está prácticamente sin carga y otra cuando la batería está prácticamente con carga. Entonces, ahora que tenemos este conocimiento y este conocimiento, podemos seguir toda la secuencia. Secuencia, voltaje 19 voltios, llegan 19 voltios aquí. Recuerden,
En este momento que llegan 19 voltios aquí, también llegan al circuito de 3 y de 5. En ese momento que llega al circuito de 3 y de 5, el KBC recibe la alimentación, envía esto aquí, esto sencillamente crea estos pulsos de aquí y la batería comienza a cargar. Sí o sí, recuerden que esa carga depende de una comparación entre los datos que tiene la batería, los datos que están guardados dentro de la BIOS y que le llegan al KBC a través del SM Bus. Bien, cuando el KBC recibe ambos datos, sencillamente los compara y en función de esa comparación ya está determinado el que debe cargar o no la batería. Es decir, comenzar a fabricar estos pulsos para que estos MOSFET descarguen y carguen este inductor magnético y la batería comience a cargarse. Sí o sí es muy importante adaptar toda esta secuencia a cada uno de los equipos. Desde luego que cada equipo tiene sus propias particularidades, como es el caso del equipo que hemos visto en esta clase. Es muy importante que los alumnos sepan llegar a esas particularidades, porque desde luego que si esas particularidades les son sencillas, los alumnos podrán resolver las averías de forma muy rápida. No vamos a continuar con el tema de la secuencia, y me refiero en este equipo precisamente. ¿Por qué razón? Bien, porque sencillamente lo que deben hacer es copiar cada uno de los pasos, visualizar esta clase tantas veces como les sea necesario y adaptarse a entender esta secuencia. Recuerden, cada una de nuestras secuencias es para adaptarla a los equipos, no es para hacerla de forma mecánica. Esto es una adaptación de un recorrido electrónico de cómo se realiza todo esto. La carga de la batería tiene una secuencia, como hemos visto. Esa secuencia tenemos que seguirla y, si sabemos seguirla, resolver un problema de carga o de distribución de energía de batería sería muy sencillo.